Pues nos da mucho gusto estar en Campeche, este estado de la península, con tanta cultura, con tanta historia. Ahora estábamos hablando de Calakmul, de toda la belleza natural, del arte, de la cultura prehispánica, del mundo maya. Todo eso es Campeche, sobre todo un pueblo bueno, trabajador, el pueblo de Campeche. Y vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Campeche. Va a intervenir la nueva gobernadora de Campeche, Laida Sansores, nuestra compañera gobernadora, que la queremos mucho porque ella es precursora del movimiento de transformación nacional y después de mucho batallar, enfrentando fraudes y actos autoritarios por voluntad del pueblo de Campeche, llega a la gobernatura y nos da mucho gusto, nos sentimos muy contentos. Y desde luego que vamos a seguir apoyando al pueblo de Campeche con todos los programas federales, los programas de bienestar. Vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen. Pemex va a tener como sede Campeche y Campeche es de los estados del sureste más beneficiados por el Tren Maya, porque lo va a comunicar por completo desde Escárcega hasta los límites con Yucatán y luego desde Espujil, los límites con Quintana Roo, hasta Cárcega, Candelaria, los límites con Tabasco. Y desde luego vamos a continuar con los programas de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad. Aquí está llevando a cabo el programa Sembrando Vida. Hay 20,000 sembradores sembrando árboles frutales, maderables, y vamos a seguir entregando las becas, atendiendo a los jóvenes, mejorando todo lo relacionado con la educación pública, con la salud. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí en Campeche. El programa de hoy se divide en dos partes. Vemos la situación de seguridad en Campeche. Desde luego va a tomar la palabra la gobernadora Laida Sansores y el almirante Ojeda va a informar sobre la incidencia delictiva en Campeche. Cerramos este capítulo y vamos desde Campeche a informar a todo el país sobre el Plan Nacional de Vacunación, porque hay una buena noticia. Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho. Desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer. Y vamos a continuar con segundas dosis, vamos a continuar convenciendo a los que no se han vacunado. El mejor argumento es de que ahora los que se hospitalizan por contagio y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda, la vacuna protege. Entonces, yo estoy seguro que la gente va a ir como lo ha venido haciendo, porque los porcentajes de vacunación en México con relación a otros países son altos. Hay una referencia, hay un dato que seguramente el doctor Hugo López-Gatell les va a dar a conocer, de cuando se hizo el censo y se le preguntaba a la gente si se iban a vacunar, el porcentaje era menor o más bajo a lo que se está logrando. Es decir, mucha gente se ha ido convenciendo de que es importante la vacuna. Vamos por eso a informar sobre el plan de vacunación y también ya se inició el plan de vacunación para niñas, niños, primero los que tienen enfermedades crónicas, los discapacitados o con capacidades diferentes, pero vamos a ir hacia adelante. Siempre, siempre de manera ordenada, sin influyentismo. Eso lo planteamos desde el principio, porque todos somos iguales. Nada de que yo tengo influencia, como se pensaba, o voy a presionar con mi gremio para que me vacunen. No funcionó nada de eso. Y hay que reconocer que la gente se portó muy bien, de manera responsable. Esperaron de acuerdo a las edades, cuando les correspondía. No tuvimos problemas en la aplicación de la vacuna. Bueno, dicho todo lo anterior, Laida. Villa Pelech,
¿Cómo están? Es para mí un placer estar aquí en Cuyatala, la mañanera. Brevemente, en seguridad, dice Yucatán que él es el más seguro. No, aquí aparentemente somos el paraíso de la seguridad. Probablemente todavía hay cifras ocultas que no denuncia la gente, pero vamos a apostar, reconocemos todo el esfuerzo que han hecho los compañeros yucatecos en que la seguridad es una prioridad, nosotros también la haremos. Pero aquí sobrevivimos bien todos estos primeros días gracias a un gran equipo, un equipo de lujo que es grupo de las mesas de trabajo por la paz, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina, nuestra policía, el fiscal, en fin, todos somos uno realmente para combatir las incidencias. La mayor incidencia que tenemos es violencia familiar, curiosamente, pero la mayor preocupación es la tala de los árboles. Para nosotros, y lo decía muy bien nuestro querido presidente Andrés Manuel, siempre en nuestro corazón y siempre bienvenido, decía que la selva vale más que el oro. Y así lo consideramos nosotros. Somos la reserva forestal más grande del país y tenemos que cuidarlo como a la vida, como el seguro para la eternidad de las nuevas generaciones. Así que esperamos con hoy las decisiones que él toma, que esto va a detenerse de alguna manera. Todos estamos obligados a contribuir para que se conserve lo que es un tesoro para este país. Y por otro lado, nada más, pues darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo. Hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar porque es posible el desarrollo. Gracias, presidente. Hoy es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora no puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta. Y vamos a seguir cumpliendo con tu ley, matuyocol, matutus, no mentir, no robar, ujajil, siempre la verdad. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Vamos a dar la situación de seguridad pública en el estado de Campeche. Campeche es un estado que tiene 13 municipios y alrededor de 1 millón de habitantes. Aquí podemos ver los municipios más importantes como es Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Calquiní, Candelaria, Jopelchen y otros municipios. En lo que se refiere a la incidencia delictiva del 22 de octubre del 2020 al 22 de octubre del 21, se realizaron 259 sesiones, de las cuales 118 fueron atendidas de manera presencial por el gobierno del estado y 116 por representantes y 25 fueron inasistencia, lo que representa un porcentaje del 90.3%. Me estoy refiriendo al gobierno pasado. Hasta el día de hoy la señora gobernadora ha asistido a todas las reuniones de la mañana para atender el sistema, la cuestión de la seguridad en el estado. La incidencia delictiva la vamos a ir viendo uno por uno de todos estos casos que están aquí. La que sigue, por favor. El robo a transportista ocupa un lugar número 22 en lo que va en el contexto nacional. En los últimos 3 meses, como pues se puede demostrar aquí en la gráfica, no se ha presentado un incidente de este tipo. En lo que se refiere a extorsión, ocupa el lugar número 22. Y como se observa también aquí en la gráfica, desde el inicio de la presente administración se tiene una tendencia a la baja. Feminicidio ocupa el lugar número 22. En efecto, se han presentado casos aquí en el estado, variando entre 1 y 2 casos en un periodo más o menos de un mes, pero es una tendencia a la baja, pero sobre todo es una gran preocupación de la señora gobernadora, que ya está implementando medidas al respecto. En homicidio doloso ocupa el lugar número 25 y de acuerdo a los datos de la gráfica, estos delitos presentan una tendencia a la alta. También aquí la señora gobernadora está tomando las medidas necesarias para revertir esta situación. En lo que se refiere a trata de personas, ocupa el lugar número 25 y prácticamente ha sido nulo este delito. Se han presentado 3 casos desde el inicio de la presente administración.
que se refiere a violación ocupa el lugar número 25. El flagelo de este delito se ha mantenido en el Estado, por lo que se está trabajando también para disminuir este delito. En lo que se refiere a robo de transeúntes, ocupa el lugar número 26 y de acuerdo con los datos de la gráfica, este delito presenta una tendencia a la baja y en el último mes un solo caso se ha presentado. Narcomenudeo ocupa el lugar número 26. En el último mes se presentó una disminución significativa de 19 casos en el mes de agosto a 2 en el mes de septiembre. Robo a negocio ocupa el lugar número 28. Aunque la incidencia en el Estado está por debajo de la media nacional de delito, tiene una tendencia a la alta también aquí. En lo que se refiere a robo de transportes, ocupa el lugar número 27. Desde mediados del año anterior no se han presentado casos en el Estado con respecto a este delito. En lo que se refiere a homicidio, la que sigue por favor, homicidio doloso por entidad federativa, ocupa el lugar número 29 de 32. Y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, ocupa el lugar número 25 de 32. Los municipios, la que sigue por favor, con mayor incidencia, pues tenemos a Campeche, Carmen, Escárcega, Champotón y Candelaria. Aquí podemos ver la numeraria de todos estos delitos. La que sigue por favor. En lo que se refiere a fuerzas de seguridad aquí en el Estado, tiene un total de 1,858 elementos operativos, policías municipales 617, policías estatales 1,157, y estas son los mandos coordinados, las delegaciones del C5 y policías de tránsito y policía cibernética con un total, como les dije anteriormente. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a las fuerzas federales que están aquí en el Estado, la Secretaría de Marina cuenta con 2,371 elementos, la Secretaría de la Defensa 1,313 y la Guardia Nacional 922, y los operativos en total son 6,516 y los que están operando 5,700. La Guardia Nacional tiene una coordinadora estatal y 2 coordinadoras regionales. La que sigue, por favor. Con respecto a la Guardia Nacional, se va a construir un cuartel aquí en Ciudad de Carmen, Campeche, y el otro va a ser en Calakmul, está proyectado entre el 22 y el 23. La que sigue. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el Estado, bueno, podemos ver la numeraria de cómo están todos los, con respecto a marihuana, todo lo que es drogas, lo que se ha decomisado, lo que está aquí, vehículos, armas cortas, todo lo que es armas y moneda nacional y dólares. Y los resultados por alertamiento aéreo, también las personas detenidas, también todo lo que se ha decomisado a través de alertamientos aéreos. La que sigue, por favor. En el robo de hidrocarburo, pues aquí es muy poca la incidencia, tenemos 29 vehículos detenidos, 390,996 litros asegurados y 42 personas detenidas por este flagelo. Y todo se da prácticamente en el municipio de Carmen. Aquí nada más podemos ver que hay una toma clandestina que se ha detectado. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la operación refuerzo en la zona de Campeche, aquí lo que podemos ver son los resultados que se han obtenido del 19 al 21, eventos atendidos 42, inspecciones que se han hecho a embarcaciones y vehículos y personas 18,165, embarcaciones conducidas a puerto 57, los aseguramientos de buques, embarcaciones, vehículos y combustible, y las personas detenidas 16. La que sigue. Aquí podemos ver, porque pues se habla mucho de que hay muchos robos en la zona de Campeche, sobre todo en las plataformas. Esto es lo que se ha venido haciendo. En el 19 era el número que existían y cómo ha ido disminuyendo, de manera que en este año tenemos 14 eventos, 25 en el 20 y en el 19 39. A partir de más o menos a mediados del 2020 se inició otro tipo de operativo y ha venido a la baja todo este tipo de problemas que se dan en la zona de Campeche. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la vigilancia y seguridad del proyecto del Tren Maya, aquí hay 2 líneas que se les da seguridad con este personal, tanto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado. Se dan a través de vehículos, y los recorridos que se han hecho en el tramo 2, que es de 235 kilómetros, y el tramo 7, que es de 287 kilómetros, se han hecho 167 recorridos de vigilancia terrestre con un acumulado de 33,162 kilómetros.
En lo que se refiere a los beneficios de programas sociales aquí en Campeche, existen 14, de los cuales se ven beneficiados 285,483 personas, con una aportación en este año de 3,582 millones. Las sucursales de bienestar, concluidos 19, en ejecución 24, de manera que aquí este año y en este año se terminan y van a haber en el estado 23 bancos de bienestar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DN3E y Plan de la Guardia Nacional para ayuda a la población, se han efectuado diferentes eventos. En lluvias 20 casos, en accidentes vehicular 1, incendios 1. Y los recursos empleados, 1,676 personas, 166 vehículos, 19 embarcaciones y 10 aeronaves. Siguiendo con este mismo plan de las 3 fuerzas federales, pero para el caso de la vacuna COVID, se han realizado 20 vuelos de aeronaves para trasladar esas vacunas, 540 vehículos terrestres se han ocupado y 75 horas de vuelo, de manera que aquí en el estado se han distribuido 1,121,748 vacunas, de las cuales se han aplicado 1,024,497. Y por último, en lo que se refiere a lo de los sistemas de búsqueda y rescate en la mar y los subcentros de búsqueda y rescate de la Defensa Nacional, se tienen 2 centros de búsqueda y rescate, uno en Lerma, Campeche, y otro aquí, otro en Ciudad del Carmen, Campeche. Personas, 13 en el primero, 19 en el segundo. Se han rescatado 15 personas en Lerma, 28 aquí en Ciudad del Carmen, evacuaciones médicas 2, y por parte del subcentro de búsqueda y rescate, que es la base aérea militar número 17, que trabajan ahí 7 personas, ha habido un evento con 2 personas asistidas. Es lo que se puede decir de la seguridad aquí en el estado de Campeche. Muchas gracias. Bueno, vamos a ahora informar sobre el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos 3 invitados especiales. 2 gobernadores, gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, el gobernador Jaime Bonilla de Baja California y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque en estos 3 estados, entidades federativas, ya se avanzó, incluso se tiene la aplicación de las 2 dosis para la mayoría de los habitantes de estos 3 estados o entidades federativas. Entonces, ellos van a informar de lo que se hizo en cada uno de esos estados y lo que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Antes, el informe general lo va a rendir por parte del sector salud, con la representación de todos, porque han ayudado muchísimo, empezando por el personal de salud, que han actuado, como siempre lo dijimos, como héroes, como heroínas, todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que les vamos siempre a estar rindiendo homenajes y siempre reconociendo su labor, porque arriesgaron su vida, lo siguen haciendo para salvar la vida de otros. Entonces, en representación de todos los trabajadores del sector salud, va a informarnos el doctor Hugo López-Gatell. Luego, ha sido muy importante el sistema de distribución de la vacuna, toda la logística y la distribución. Estamos hablando de millones de dosis. Aplicar la vacuna en los pueblos más apartados, no solo en las ciudades. Y cómo se logró hacer llegar la vacuna a todo el territorio nacional, además cuidando la temperatura, porque son vacunas que requieren de refrigeración, sin tener problemas de que se nos hayan echado a perder lotes por falta de refrigeración. ¿Cómo se manejó y se sigue haciendo esta estrategia de distribución? Bueno, estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, y eso hay también que subrayar. De esto nos va a informar el general secretario. Trabajaron de manera coordinada la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y luego vamos a escuchar a los gobernadores y a la jefa de gobierno. Entonces, Hugo. Gracias, presidente, con mucho gusto. Gracias por la
confianza y el apoyo a este programa. Gobernadora Sansores, muchas gracias por recibirnos aquí. Gobernadores, jefa de gobierno, secretarias, secretarios, Rui y Carlos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues hoy informamos con mucho gusto la conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos, el haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más. Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería, por supuesto, el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años. Y este fue el operativo de vacunación Correcaminos. La vacuna llegó literalmente a todos los rincones del país y se involucró a todas las instituciones del Estado mexicano que participaron de una u otra manera en una forma armónica, en una forma integrada. Insisto en que todas las instituciones del Estado mexicano, porque no solamente el gobierno federal, quien estuvo a cargo del operativo, sino también los gobiernos estatales y también los gobiernos municipales. En esta coordinación del operativo Correcaminos participaron de manera directa el propio presidente de la República, que fue el comandante general del operativo. Él supervisó, guió, orientó cada una de las decisiones mayores, estratégicas, y en reuniones 2 veces a la semana durante todo el operativo nos mantuvo en continua vigilancia, eficiencia y coordinación. La Secretaría de Salud, por supuesto, dadas sus atribuciones, tenía a cargo la coordinación técnica, el diseño estratégico y la operación, y también fue crucial la coordinación de programas de desarrollo para el bienestar, que nos ayudó a tener un despliegue territorial en el diseño de la estrategia en cada uno de los puntos de vacunación y en su operación. Destaco también la importantísima contribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular, el licenciado Marcelo Ebrard, en la adquisición de vacunas. La búsqueda de vacunas en el mundo no fue tarea fácil, encontrarlas y sobre todo encontrarlas a tiempo y en cantidad suficiente fue algo crucial que pocos países han logrado, y agradecemos por ello al titular y al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro elemento que quiero destacar a nombre del sector salud es también la participación de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y también nuestro nuevo cuerpo, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública. Estas instituciones participaron en varios tramos, no solamente en lo que corresponde a la sanidad militar y la sanidad naval, que dieron información y dieron operación estratégica para el programa Correcaminos, sino también en el resguardo de instalaciones de personal, del producto de vacunación y también de las personas que acudieron a vacunar. Ya comentará el general secretario la importante tarea de logística que también fue indispensable para lograr algo que parecía imposible y que se hizo en muy buen tiempo y con perfecta operación. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, que también tuvo a su cargo operativos de coordinación de la vacunación, el Sistema Nacional DIF, cuya titular fungió como secretaria técnica del operativo Correcaminos, la Secretaría del Bienestar, por supuesto nuestras compañeras y compañeros de las instituciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, Birmex, nuestra compañía nacional de vacunas, biológicos y reactivos de México, que se está convirtiendo en una poderosa herramienta de logística, almacenamiento y distribución para los fármacos en México. CONACYT aportando conocimiento, ciencia y también un respaldo técnico impresionante. Por último y no menos importante, parte de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la nueva COFEPRIS, que ahora funciona eficiente, transparente y con probidad. La coordinación en términos territoriales en la nación también tuvo una importante tarea con la coordinación nacional, ya lo he dicho, el brazo técnico a cargo de la Secretaría de Salud, el brazo operativo a cargo de la coordinación de programas de bienestar. Y aquí destaco de manera individual al doctor Rui López Ridaura, quien fue nuestro mariscal de campo en todos los operativos del programa Correcaminos, y el licenciado Carlos Torres, quien también fue el que coordinó todo el operativo. En su momento, Gabriel García, quien también estaba a cargo de esta coordinación. Ahora, esto lo hicimos a través de 32 coordinaciones Correcaminos en cada una de las entidades federativas, en donde se integraron mandos locales, principalmente de las Fuerzas Armadas, Sedena, Secretaría de Marina. Destaco a la capitana Liliana Hoyos aquí en Campeche, quien fue ejemplo nacional de buena coordinación, buen diseño y buen mando amigable. También el INSABI contribuyó con líderes Correcaminos y, por supuesto, nuestro muy querido Instituto Mexicano del Seguro Social
con toda su experiencia. Los 32 delegados de bienestar y desde luego gobernadoras, gobernadores, quienes estaban al frente, junto con sus secretarias y secretarios de salud, de los consejos estatales de vacunación. Ahora, ¿cómo se desplegó el operativo? El operativo fue guiado por criterios técnicos y científicos y seguirá de esa manera. Los criterios fueron incorporados con la revisión de la literatura científica en tiempo real, con los documentos técnicos que recomiendan organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, a través de un grupo técnico asesor en vacunación, a quien también agradecemos el éxito del programa. Las distintas fases que fueron establecidas y presentadas públicamente desde el 8 de diciembre de 2020 se fueron cumpliendo una a una, pero también con la flexibilidad de adaptarnos a la realidad cambiante que nos presentaba la epidemia. Como pueden ver en la diapositiva, en la imagen, fuimos llevando siempre orden, respetando los criterios técnicos de priorización, atendiendo a los 3 criterios fundamentales de mitigar el riesgo y también de contribuir a que se normalizara la vida pública en el país. Así fue como vacunamos inicialmente al personal de salud que directamente operaba en las unidades de atención, a las personas adultas mayores de 60 años, incorporamos al personal educativo y vacunamos a más de 3 millones de personas, mentores, mentoras y también personal administrativo en los recintos escolares. Enseguida, las personas de 50 a 59 años de edad. En mayo incorporamos a las mujeres embarazadas, cuando la evidencia científica fue convincente de que existía un mayor riesgo de complicaciones COVID en las mujeres embarazadas. Enseguida, a las personas de 40 a 49 años. Después tuvimos un operativo especial en la frontera que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Marina para lograr cubrir en tiempo récord la cobertura de vacunación en los municipios fronterizos y facilitar la reactivación económica y social de esta zona estratégica. Incorporamos a los de 30 a 39, después 18 a 29 años. También tuvimos ahora ya la vacunación de niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Hoy precisamente inicia en Campeche la vacunación a este segmento de edad. Todo este operativo fue desplegado físicamente a través de 14.190 puestos de vacunación en múltiples modalidades, macrocentros, megacentros, puestos itinerantes, puestos fijos, usando diversas instalaciones del Estado mexicano y también con la generosa contribución de los sectores social y privado. Más de 300,000 personas participaron en el operativo en todas sus modalidades, atendiendo la vacunación directamente, la seguridad, la logística, el registro, la coordinación, la vinculación institucional en los distintos ámbitos. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual el día de ayer tenemos 606,000 dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500,000 dosis o más por día. En algunos casos superamos el 1,000,000 de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83%, con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales, en las distintas entidades federativas. Destaco el caso de Chiapas, en donde la complejidad territorial, cultural y social nos ha llevado a hacer operativos especiales. Le agradecemos al maestro Zoe Robledo, titular del IMSS, la innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento, la cobertura de vacunación. Ahora, como ya comentaba el presidente, hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna. Un 10% adicional dudaba. Y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2.470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna
para todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener. Tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. Por ejemplo, en Chiapas, 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión, poblaciones que tienen menos de 1,000 habitantes. Y la complejidad territorial no será limitación, porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos. Llegar al último rincón del país, especialmente empezando por las personas más pobres, más vulnerables. También tenemos que completar la vacunación en embarazadas. Y aquí hacemos un llamado especial a las mujeres embarazadas y sus familias, y también a nuestras colegas médicos y médicas, para que no pongan interferencia a la voluntad de las mujeres de vacunarse. Las vacunas son seguras, de calidad y efectivas, y también se pueden usar en mujeres embarazadas. Esta es algo que ha sido demostrado científicamente. Tenemos que completar posteriormente la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años. En cuanto lo cumplan, son elegibles para la vacunación y serán bienvenidas. Y por supuesto, seguir con el operativo específico de vacunación a niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Termino diciendo que tenemos vacunas suficientes. Contratamos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas, y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna. Casi 250 millones de dosis que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes. Es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos, y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Bien, para informar cuál fue la participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en esta actividad importante. Además de este apoyo logístico en esta distribución de vacunas, pues se ha realizado y se sigue realizando la reconversión de hospitales militares y navales y unidades operativas para la atención a esta pandemia, la disponibilidad que se hizo de médicos militares y navales, de especialistas, personal de enfermería, la contratación de personal civil para operar los hospitales, material y equipo médico, adquisición de equipo médico y medicamento para la atención a todos los mexicanos. Además de esa función que se está realizando, está este apoyo logístico para la distribución de las vacunas, en apoyo al Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo hemos realizado? Bien, la participación ha sido desde el arribo de vacunas al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y a otros aeropuertos. Desde ahí empieza nuestra actividad, darle la seguridad para el traslado a lo que es el INCAN y a Birmex, dependiendo del tipo de vacuna, y desde una vez que organizan los lotes para su distribución a los respectivos estados, nosotros, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, las llevamos por dos medios, vía terrestre y vía aérea, hacia cada uno de los estados con la seguridad correspondiente. Para la seguridad por vía terrestre se organizan desde ambos centros, el INCAN y Birmex, personal con escoltas, con la seguridad correspondiente para hacerlas llegar o acompañar a los estados cuando acuden a estas instalaciones a recoger sus respectivas vacunas. Y una parte importante ha sido la materialización de operaciones aéreas en apoyo a este Sistema Nacional de Salud, a través de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Armada de México y de la Guardia Nacional. Esto nos ha permitido poder distribuir a todo el territorio las vacunas en todos los lugares en los que se ha establecido. Los procedimientos, tanto aéreos como terrestres, tuvieron una coordinación importante con la Secretaría de Salud, con INSABI, con los estados, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En cuanto al empleo de medios aéreos para esta actividad, bueno, el traslado de vacunas se hizo
en un primer tiempo a los estados con medios aéreos, con aviones de la Fuerza Aérea. Seguimos sacando de la Ciudad de México hacia los respectivos estados todas las vacunas que se tienen que distribuir. Una vez que llegan a cada uno de los estados, se organizan rutas de distribución en coordinación con las autoridades de salud y los gobiernos estatales, y se vuelven a emplear los medios aéreos que se tienen ahí disponibles, tanto de la Fuerza Aérea Mexicana como de la Armada de México y Guardia Nacional. Y de ahí se hace la distribución a los lugares alejados o a los lugares donde se requiera, de acuerdo al planeo que tiene cada estado y lo que estableció la Secretaría de Salud. En los estados también se organiza la distribución y la seguridad de manera, o para hacerla de manera terrestre. Ahí se organizan los lotes de las vacunas, y se les da también la seguridad hacia los centros de vacunación que están establecidos en cada uno de los estados y de los municipios. Participa en esta seguridad el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea a través de sus aparatos, ya sean helicópteros, aviones. Esta vacunación también, o hemos participado también en la vacunación, como ya lo mencionó el señor presidente, nos atendimos los municipios rurales de los estados de Guerrero, de Veracruz y Oaxaca de manera específica, pero también las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional participamos en la vacunación en todos los estados, siendo parte de los centros de vacunación que se han establecido. Estos procedimientos se continuarán aplicando en apoyo al Sistema Nacional de Salud. Todas estas actividades, todo lo que realizamos en apoyo a este sistema, pues han sido coordinadas estrechamente con la Secretaría de Salud, con el INSABI, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también con los gobiernos de los estados y los municipios. Aquí finalmente presento una lámina donde está el resumen de las actividades, de las operaciones que realizamos. Las dosis distribuidas, transportadas por vía terrestre, 89.512.303 dosis, por vía aérea 33.910.014 dosis, para hacer un total de 422.317. Se han realizado hasta la fecha 809 operaciones aéreas con 936 horas de vuelo, utilizando 42 aeronaves, y en rutas terrestres con escolta de personal del Ejército, Armada y Guardia Nacional se han llevado a cabo 3.853 rutas con 118.826 hombres y 11.559 vehículos empleados para esta actividad. Muchas gracias a todos. Señor presidente, buen día, muchas gracias. Gracias, señora gobernadora Sansores, por recibirnos aquí en Campeche. Saludar a la jefa de gobierno, al gobernador, a la secretaria, a los secretarios, doctores, general Carlos, saludarles. En Quintana Roo, el gobierno del estado y el gobierno federal hemos sumado eso en torno a un objetivo que es el de salvar vidas, y trabajamos para eso en equipo y en coordinación. Gracias a esa estrecha coordinación con el Gobierno de México, con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Delegación Federal de Programas del Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, los municipios y por supuesto la Secretaría de Salud del Estado, tenemos a la fecha 954.162 quintanarroenses ya con el esquema de vacunación completo. Esto significa el 81% aproximadamente de la población. Además, hemos alcanzado poco más del 97% en cobertura de aplicación de primera dosis, lo que nos coloca aquí entre las primeras tres entidades federativas con el mayor número de vacunación contra COVID-19. Hemos recibido 2.124.225 vacunas. Hemos aplicado el 97% de esas, aún nos falta por aplicar alrededor de 61.500. Y llevamos del total de pacientes intubados que tenemos en este momento en Quintana Roo, que son alrededor de 12, estamos en color verde en el semáforo desde hace ya varias semanas.
El 100% son pacientes que no estaban vacunados, desgraciadamente. Esto demuestra la eficacia que la vacuna tiene en esta situación. Importante comentar, en el caso particular de Quintana Roo, dependemos fundamentalmente del sector turístico. Era muy importante poder avanzar en la aplicación de las vacunas. Habíamos perdido muchísimos empleos, habían cerrado el 97% de los hoteles, de la infraestructura turística del Estado. Era muy importante que pudiéramos tener seguridad, confianza en los diferentes destinos que tenemos en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, y que era muy importante el que tengamos esta posibilidad de avanzar. Desde el 13 de marzo del 2020 tuvimos el primer caso de COVID, luego tuvimos el segundo, tercer brote. Somos generalmente de los estados que más rápido inicia con estos brotes, derivado del turismo internacional, de los visitantes que recibimos, más de 17 millones de visitantes internacionales al año, y lo que nos obliga a tener pues mucha seguridad, mucha confianza, mantener los protocolos, el uso de hábito y por supuesto los programas de vacunación. Empezamos buscando que se vacune en primera instancia al personal que trabaja en el sector turístico. Me reuní varias veces con el señor presidente, con el doctor López-Gatell, el secretario de Salud, buscando precisamente que tuviéramos vacunación hacia ese personal. Afortunadamente lo que tuvimos es la vacunación para todas y todos los quintanarroenses, que pues fue por supuesto mucho mejor y que nos ha permitido avanzar de manera muy decidida. El día de hoy hemos recuperado gran parte de la economía del Estado. Tenemos números en materia turística por arriba de los que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Alrededor de 130,000, 140,000 visitantes internacionales a la semana. Nos permite hoy tener ocupaciones arriba del 70, 80%. Esperamos temporada vacacional de otoño y de invierno muy importantes, con un buen número de reservaciones. Seguramente alcanzaremos 90 y 100% de ocupación. Estamos teniendo ya alrededor de 400 vuelos diarios al aeropuerto de Cancún, 500 hasta más de 500 los sábados principalmente. Recuperamos también la industria de cruceros, que está de nuevo dejando alrededor de 40,000 visitantes a la semana, y eso también es muy importante para la zona. Nos permite también tener una recuperación en construcción, en la industria de la construcción, el segundo sector más importante en generación de empleo y del Producto Interno Bruto del Estado. Y esto, por supuesto, que es sin duda gracias a la confianza que se ha tenido a través de esos protocolos, cuidados y, por supuesto, a la aplicación de vacunas. Se han aplicado en todos los municipios del Estado a través de por edades, en donde se alcanza hasta el 85% aproximadamente de vacunación en cada una de ellas. Hemos vacunado también a mujeres embarazadas y hemos también en este momento a personas rezagadas que no pudieron vacunarse durante la etapa que les correspondía por la edad. 9 de los 11 municipios ya tuvieron la primera dosis de vacunación para rezagados. Nos falta solamente Cozumel y Otompe Blanco para concluir con los 11 municipios en rezagados. Y también empezamos la vacunación para menores de edad con morbilidades. La semana pasada, esta misma semana, el día de hoy, estamos aplicando estas vacunas y esperamos poder concluir los esquemas completos de toda la sociedad y concluir también con la primera dosis en todos los rezagados que nos faltan. Hemos avanzado muchísimo y gracias a eso, como dije, hemos recuperado en mucho la economía del Estado. Por eso un agradecimiento a todas y a todos los quintanarroenses por confiar en la vacuna, por vacunarse y por supuesto al gobierno federal por el trabajo en conjunto con el gobierno del Estado para alcanzar estas metas. También es meta lograda. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Saludo a todos, amigos de Presidium. Señora gobernadora, muchas gracias. Usted tan excelente anfitriona. Fuerzas Armadas, señora secretaria de Seguridad Pública, muchas gracias. Señor secretario de Gobernación. Bueno, Baja California, el brazo fuerte de nuestro país, ahí donde empieza la patria, también es una historia de éxito en el tema del COVID. En Baja California nos hemos dado la tarea
de tomar la responsabilidad muy en serio sobre la vacunación. Si vemos la primera transparencia, por favor, aquí contemplamos la cantidad de personas de 60 o más, 59 años, 49, 39, mujeres embarazadas, todas clasificadas y bajo un control absoluto y de nombre específico de cada una de las personas que se vacunaron en Baja California. En Baja California hemos recibido una cantidad y un apoyo tremendo de la Secretaría de Salud y muy especial del doctor López-Gatell, que le agradezco mucho su apoyo. Si vemos este esquema, vemos aquí que en el caso de Baja California hemos llegado hasta el 115% de la vacunación y eso se debe a la cantidad de migrantes que recibimos todos los días y que estamos comprometidos nosotros en vacunar a todos los que vayan a Baja California. Obviamente, todos los que están allá, ha sido una tarea no difícil de convencerlos. Sí es cierto, igual tuvimos un factor de desconocimiento en la población sobre la vacuna cuando recién salió la vacuna, porque el puro término de decir que la vacuna era vacuna experimental, a la gente la ponía muy nerviosa. Y fue así como empezamos el factor de convencer y lanzamos la convocatoria, todo el tiempo con el fin de convencer a la gente de que era la mejor opción. Estar vacunados y tener la esperanza, o no estar vacunados y nada más esperarte a que llegara la fatalidad. Ahí en Baja California, si nos vamos al próximo, ¿sí? Nosotros llegamos al rebaño de inmunidad desde básicamente julio. Entonces, cuando tenemos nosotros el 115% de vacunación de la población, tanto migrante como residentes, para nosotros es un factor muy importante llegar a 2.179.000 vacunados ya con doble vacuna, o sea, el esquema completo. Nos vamos a la siguiente, por favor. El esquema, si vemos aquí en el estado, se habilitaron 180 sitios de vacunación masiva para COVID. En el periodo del 21 al 24 de julio se implementó de manera más simultánea 32 sitios de vacunación masiva gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad, que nunca se nos va a olvidar, y la Baja California nos está muy agradecidos por el énfasis que le puso a Baja California en aquel momento que nos donaron 1.350.000 vacunas que se aplicaron. El señor presidente nos pedía que las aplicáramos en 20 días máximo. Señor presidente, se aplicaron en 7 días las vacunas. Tuvimos un día de 139.000 vacunas. De esos, si nos vamos a la siguiente, de esos sitios en Mexicali, estos son los sitios de vacunación, que es desde brigadas itinerantes a los ejidos, a los centros de salud, empresas, planteles educativos, fábricas, todos contribuyeron para la vacunación. Vamos a la siguiente. En puro Mexicali fueron 65 sitios de vacunación y ahí se aplicaron 837.719 dosis. Vamos a la segunda. Tijuana. En Tijuana, estos son los lugares de la Sedena, desde el 28 Batallón hasta la segunda zona militar, las diferentes colonias que hicimos como una estrategia para poder llegar a la gente que estaba más marginada de poderse transportar, incluyendo todos los centros de salud en todos los municipios, incluyendo San Quintín. Si nos vamos a la segunda, la jurisdicción de Tijuana tuvo 70 sitios de vacunación que se aplicaron ahí, 1.748.654 dosis en esos lugares ahí señalados. En el caso de Ensenada, se habilitó la vacunación en 29 sitios donde se aplicaron 389.303 dosis de vacuna COVID. En San Quintín, señor presidente, se habilitaron 29 sitios de vacunación donde se aplicaron 80.366 vacunas. Vamos a la siguiente. Los biológicos recibidos en Baja California, señor presidente, Janssen, 1.259.705, Pfizer, 1.126.515, AstraZeneca, 377.610, Sinovac, 249.046 y de CanSino, 98.550 para un total de 3.108.426. Vamos a la siguiente. Esto se vacunó, obviamente, en la misma secuencia que el señor López-Gatell nos estaba diciendo hace unos minutos. El personal de salud de primera mano fue lo primero que se hizo, porque es que, como todos sabemos, que tiene contacto con la gente. Segundo, la población en general, de 18 años para arriba, en diferentes etapas. En Baja California se hizo un poquito diferente porque generalizamos, en lugar de irnos por las etapas, se nos hizo más fácil
ya que queríamos vacunar de una manera masiva y teníamos solamente tanto tiempo para vacunar, debido al alto índice de mortalidad que estamos teniendo en estos momentos, de generalizar y empezar a vacunar de 18 años para arriba, y así es como llegamos a esos volúmenes. Obviamente vacunamos a personas postradas, vacunándolos a su domicilio, personas privadas de la libertad en los cerezos, vacunamos el 100% de todos los cerezos, migrantes, albergues, todos los albergues. Teníamos una campaña muy especial para los migrantes cuando llegaran en el aeropuerto o en la central camionera o por los diferentes lugares donde normalmente llegaban los albergues, de presentarles la posibilidad de vacunarlos ahí. Centros de rehabilitación, además con un esfuerzo binacional, vacunamos al sector maquilador junto con Estados Unidos. Se vacunó al personal, lo cruzábamos de la línea fronteriza, ahí en el mismo autobús los vacunaban y se regresaban. Esas eran vacunas que nos estaban donando. Y obviamente ya estamos vacunando menores de 17 años, 12, 17, con movilidades especiales. ¿La siguiente? Sí. Logrando vacunar en el periodo comprendido del 13 de enero al 28 de octubre, 3.089.557 dosis. En esquemas completos, señor presidente, 2.179.378, para un total de población mayor de 18 años de 3.769.000. Yo estoy particularmente muy emocionado con el hecho de que Baja California es un éxito, es una historia de éxito en el aspecto de la vacunación. Yo le mando un saludo muy fraternal a todo el equipo de salud de Baja California que se la jugaron desde el día primero de la pandemia. Perdí yo en lo personal algunos seres queridos, todos fuimos afectados por esta pandemia tremenda. Nunca puedes estar preparado para una pandemia porque no sabes qué tan grave va a ser. Ahora, gracias a todas estas gestiones, señor presidente, ya se pronostica que la primera semana de noviembre será en reapertura la frontera para cruces no esenciales, que significa obviamente un gran alivio para la comunidad en la frontera. En lo personal, le doy las gracias, señor presidente, por esta oportunidad de servir a los bajacalifornianos, de apoyar a los bajacalifornianos, y le puedo decir de una manera muy contundente que ningún presidente en la historia de nuestro país había volteado tanto al estado de Baja California, que está a 3.000 kilómetros del centro del país, y presidente que realmente aquí son nuestro estado, lo queremos mucho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tenemos una presentación breve y después un video, si nos permite, señor presidente. Muchas gracias por esta invitación y por su liderazgo en el Programa Nacional de Vacunación. Muchas gracias a la gobernadora Laida Sansores, que la queremos mucho, una mujer valiente que estoy segura que va a hacer un gran papel al frente de este hermosísimo estado. A mis compañeros gobernadores de Baja California, de Quintana Roo, y a todo el gabinete del señor presidente, Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas. Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene, desde 18 a 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas en verde, ya con 18 años y más, todas vacunadas. 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis, 94% con esquema completo y 13.480.322 dosis aplicadas. En la siguiente lámina podemos ver que llegamos en los momentos de mayor vacunación a 43 macrounidades funcionando al mismo tiempo, 15,000 servidores públicos del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad. Salimos todos a apoyar la vacunación, desde secretarios, secretarias, todos los servidores públicos, con el apoyo del Gobierno de México. Llegamos a vacunar 197.485, el máximo en un día, y con un promedio de 40 minutos por persona en la vacunación. Y el día de hoy, con este proceso, pues estaremos iluminando los edificios más icónicos de la ciudad de Blanco, agradeciendo sobre todo al personal de salud que nos apoyó tanto durante este periodo de la pandemia. La última, pues este enorme agradecimiento al Gobierno de México, las brigadas Correcaminos,
al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, BIRMEX, Relaciones Exteriores, INSABI, Secretaría de Educación Pública, y también quiero agradecer a las instituciones públicas que nos permitieron utilizar sus instalaciones, la UNAM, el Politécnico, la UAM, y también a instituciones privadas que utilizamos sus instalaciones, universidades privadas. Muchas gracias a todos y sobre todo, pues muchísimas gracias a los habitantes de la Ciudad de México por esta participación. Estamos muy orgullosos de su solidaridad, su entrega y su participación, como siempre, en este programa nacional de vacunación. Y sobre todo, muchas gracias, señor presidente. Si podemos pasar el video. El coronavirus termina llegando a México. Quédate en casa. Protégete y protege a los demás. Vamos a garantizar este derecho a la salud con vacunas para todos los mexicanos. El Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México inicia con 80,000 vacunas el día 15 de febrero en 3 alcaldías. Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre. Y hoy pues estamos de fiesta, de gala, porque el lunes entramos a semáforo verde. Este gran esfuerzo es la suma de muchas voluntades. Gracias, como siempre, a la solidaridad del pueblo de la Ciudad de México. Gracias, señor presidente. Lo hicimos todas y todos juntos. Gracias por hacerlo posible. Gobierno de la Ciudad de México. Gobierno de México. Gracias, presidente, por su liderazgo en este programa nacional de vacunación. Gracias. Bueno, vamos con lo nacional y Campeche, si les parece, la compañera. Buenos días, presidente. Denise Mendoza, Canal 11. ¿Qué opina de este ultimátum que impuso un juez federal de 5 días para iniciar la vacunación a menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición? Y si no se hace esta vacunación, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué opina de esto? Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas. Aquí el secretario de Gobernación, que es abogado, nos puede explicar qué efectos tienen estos amparos. Sí hay algo que yo quiero decir, que es esencial y que sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio de igualdad y de atención a todos, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Repito, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso. El gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos, y se debe de ver a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal
la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba, 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco y además hablar más sobre los efectos de estos amparos, porque se dice, ya se amparó. Hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos, las autoridades, a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo. Es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en 8 columnas. ¿No lo tendrán por ahí? Para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos pues son los de arriba. Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos, y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Es la primera plan. Emplazan al gobierno a modificar política nacional. Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público. Les molesta mucho. Les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM. Querían cobrar cuota, poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, cuando la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita. Estaban tan mal acostumbrados de que cuando dijimos que se iban a ampliar las becas para tener más especialistas, porque no tenemos los médicos que se necesitan ni los especialistas que necesita el país, por esa política absurda, injusta, de rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que sucedía es que no había espacios suficientes. ¿Y a qué nos llevó eso? Pues a un déficit de médicos, de especialistas. Entonces decidimos, vamos a ampliar las becas para que tengamos especialistas. Bueno, hubo una asociación de médicos, de especialistas, que protestó
Aunque parece increíble, porque todo debía dejarse al mercado, todo tenía que privatizarse y lo público hacerse a un lado. Esa era la política, relegar lo público, lo que tiene que ver con lo general. Ahora ya no, ahora nos importa mucho, pero no ha cambiado el Poder Judicial, sigue lo mismo. De eso que hicieron, imagínense, todo un esfuerzo para que los defraudadores, en todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso? Promover la violación de los derechos humanos, dejar a la gente en la pobreza, porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes. Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente, y ya en la parte técnica, pues un abogado que nos diga qué alcance tiene este amparo. Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación, y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación. Nada más recordar que cuando inició la vacunación, pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados. Como decían en el pueblo, pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso. Pues muchas gracias. Presidente, y en esta nueva meta de vacunación, ¿cómo esperan una nueva ola de contagios ante el relajamiento social y los festejos que vienen del 2 de noviembre y de diciembre? ¿Cómo se prepara el gobierno federal? Desde el principio decidimos apurarnos porque sabíamos que la vacuna iba a salvar vidas. Decidimos eso, como se está viendo, porque lamentablemente, repito, quienes están siendo ahora afectados o más afectados, que tienen que hospitalizarse y en algunos casos lamentablemente perder la vida, son los que no están vacunados. Entonces, por eso apostamos a la vacunación. Aquí hay que reconocer el hecho de que nos ayudaron gobiernos de otros países, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, el gobierno de Rusia, el gobierno de China. Nosotros hicimos un trabajo de diplomacia política, y como México tiene prestigio en el concierto de las naciones, sobre todo el pueblo de México es muy querido en el mundo, nos dieron trato especial. Yo no puedo decir que se concentró las vacunas en pocos países, que fue cierto. Es cierto, porque en esto se demuestra la desigualdad que hay en el mundo, mientras hay países que van por la tercera dosis. En África, de cada 100 personas, solo 8 están vacunados. Entonces, nosotros somos de los países que más vacunas en el mundo hemos aplicado. ¿Qué nos queda?
o sea, de satisfacción, consuelo, de autoridad moral, de que nosotros logramos tener vacunas para el pueblo de México y donamos vacunas para países pobres. Pero si ponen la gráfica del número de vacunas del mundo, pues con relación a otros países, México debe estar ocupando como el lugar 10 en el mundo en vacunas. Entonces vamos a continuar vacunando. Nos metimos a fondo. Aquí también hay que hacer un reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque hicieron una muy buena labor. Estamos ya produciendo, envasando en México la mitad de las vacunas. Se establecieron plantas que están funcionando en México. AstraZeneca, CanSino se producen en el país. Entonces hizo una buena labor para que no nos faltaran vacunas. Antes de eso, aunque no es lo fundamental, decir que teníamos dinero. O sea, dimos anticipos para reservar todas las vacunas que necesitábamos, porque las farmacéuticas, para hacer un contrato, pedían un anticipo. Ya llevamos más de 40,000 millones ejercidos, pero hemos entregado anticipos suficientes. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, vamos a seguir atendiendo. ¿Por qué nos metimos? Repito, porque sabíamos de que con la vacuna protegíamos a la gente. Es que es muy doloroso, la verdad, para todos, lo que pasa cuando hay esta pandemia y cuando te dan los momentos críticos, las olas. Imagínense lo que vivimos cuando en la segunda ola, en la Ciudad de México, teníamos una ocupación del 95% de las camas. No estábamos tranquilos. Y aquí habló de que nos reunimos 2 veces por semana, todo el sector salud, pero eso para tratar asuntos estructurales de fondo. Pero el informe era diario, en la mañanera, en la de Secretaría, en el Gabinete de Seguridad. Entonces, la vacuna nos ayudó mucho. Y lo otro, por lo que también le dimos celeridad, es para que no nos agarre el invierno sin vacunación. Prepararnos para, toco madera, que no haya una cuarta ola con el invierno. Entonces, proteger a la gente. Eso fue lo que hicimos. Y ahí está, miren. Pero si tenemos nosotros 125 millones de vacunas, bájale. Miren, los 2 países, también con menos población, pero miren esos, 459. Entonces, vamos a continuar y procurar que se proteja a todos. Gracias, presidente. Y por último, y cambiando de tema, la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, informó que se llegó a un acuerdo para llevar a cabo las elecciones para renovar la Secretaría General del Sindicato de Pemex, después de que se denunciaron moches, retención de salarios y actos de corrupción al interior de este sindicato. ¿Qué opina de esto, de que ya se logró este acuerdo? Es muy bueno el acuerdo. Ya me informó el secretario de Gobernación y la secretaria del Trabajo. Aceptaron los del comité directivo del sindicato petrolero que se realicen las elecciones con voto libre, secreto, como no se ha hecho durante mucho tiempo. Yo voy a decir nunca, quién sabe, porque el sindicato petrolero se fundó en el tiempo de la expropiación y los dirigentes de ese sindicato eran ejemplares, eran verdaderos dirigentes sindicales, defensores de los trabajadores, pero ahora van a ser los trabajadores los que van a votar libre, en secreto, y hay todo un plan para que se inscriban los que aspiran a ser dirigentes. Va a haber un tiempo de campaña. Esto lo puede explicar Luisa María Alcalde, lo va a dar a conocer, y a lo mejor en una mañanera se explica el proceso, porque aplica para otros sindicatos, para ir democratizando los sindicatos. Campeche. Buenos días, señor. ¿Se lo detienes, mamita?
Señor, dos cosas en una misma pregunta. Recientemente se publicó una encuesta a favor del proyecto de Tren Maya con cerca del 90% de aceptación por parte de la población en esta región del país. Ese sería conocer su opinión sobre este resultado en el ánimo de los ciudadanos mexicanos en esta zona. Y la segunda es, también hay atrás de este proyecto gente que está en contra de su realización. De acuerdo con el presidente municipal de Calakmul, algunos no son parte de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. ¿Usted sabe quién está atrás de esto y se puede hacer algo para frenar estar en contra de este proyecto emblemático de su administración que ha traído beneficios importantes para, pues, muchísima gente en condición de pobreza grave? Gracias. Bueno, la mayoría de la gente está a favor del Tren Maya. Yo lo agradezco mucho porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo, que quisieran que nos fuese mal. Entonces, si la gente de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo no quisieran el Tren Maya o no aprobaran o no apoyaran el Tren Maya, pues estos oportunistas que están en contra de la transformación, pues tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad. Nos lloverían los amparos, no los estoy invocando, afortunadamente nada más tenemos 2, porque no dejan de haber, sobre todo coyotes que quieren sacar raja, líderes nylon, se dicen abogados guisacheros, que van y engañan a la gente porque pensando que van a sacar dinero, como siempre. Pues ya eso ya se terminó y la gente está muy consciente y está apoyando la construcción del Tren Maya, porque es una gran obra. Desde ahora, tienes toda la razón, imagínense cuánto trabajo se está dando. No hay ya fuerza de trabajo suficiente, ya empezó a escasear para las empresas. Esto no sucedía en el sureste. Acuérdense cómo nos tenían en el abandono. Todo lo que hicieron con Campeche. Acabaron con Cantarell, achicaron Cantarell, se llevaron todo. ¿Y qué dejaron a Campeche? Nada, migajas. Ahora solo los 600 kilómetros de Tren Maya que pasan por Campeche, independientemente de que van a comunicar a las antiguas ciudades mayas y a las actuales ciudades como Campeche, que es una ciudad bellísima, esta ciudad amurallada, de las ciudades más bellas de México. Aparte de que el tren va a comunicar todo esto, va a llegar a Calakmul. Hoy estábamos hablando que, con todo respeto, Calakmul es Atenas, es como Egipto. La cultura que hay en Calakmul es de 300 años antes de Cristo, data de hace 2300 años. ¿Y qué es lo que hay ahí? No solo son los templos monumentales del siglo VI de la era cristiana, es que esos templos monumentales que están en la selva guardan otro tesoro, que son vestigios de la cultura maya de 300 años antes de Cristo, murales intactos. Fíjense cómo los mayas en todos los tiempos fueron cuidando su arte y construyen los nuevos sitios, pero protegen, cubren los antiguos sitios. Y si van a ver ese mural, que es un mercado maya, si ven el arte que hay cuando se pinta ese mural, 300 años antes de Cristo, pues uno dice, somos dichosos los mexicanos. No hay, con todo respeto, en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural. Bueno, el Tren Maya va a servir para eso, va a comunicarnos en el Golfo, en el Caribe, en la selva. Esto es muy importante. Decía, en 600 kilómetros nada más del Tren Maya, de Campeche, son como 40,000 millones de pesos de inversión pública. ¿Cuándo Campeche había recibido de inversión pública federal 40,000 millones de pesos? Nunca, solo en una obra.
afortunadamente se cuenta, como tú mismo lo expresas, con el apoyo del pueblo y quienes quieren frenar esta obra, como quisieron frenar el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí sí hubieron más amparos, muchos más amparos. Estaba la gente también en la Ciudad de México muy desconcertada porque ahí hubo mucha manipulación, pero ya van a ver cuando se inaugure el nuevo aeropuerto, ya pronto, el 21 de marzo del año próximo. Sí, pero más que nada son grupos que tienen que ver con una forma, ¿no?, que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles. Pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo. Entonces, agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje, donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, de bienes del pueblo. Estas mismas corporaciones financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad. Bueno, todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen, no sé en qué andan ahora, al Tren Maya, que recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X González. Entonces, imagínense, a veces ni siquiera es un asunto así perverso, pues no, un profesional que estudia biología, que estudia medio ambiente, que estudia filosofía, derechos humanos, pues siente que esa es una causa básica, es su causa fundamental y se dedican a eso, básicamente. La diferencia con nosotros es que desde el principio nosotros dijimos, esto está mal por la corrupción, y si acabamos con la corrupción vamos a lograr que haya igualdad, y si hay igualdad vamos a proteger a los derechos humanos y vamos a proteger la naturaleza, y si se acaba con la corrupción vamos a acabar con la violencia. Pero hay que cambiar al régimen corrupto. Cuando nosotros estábamos en eso, todas estas asociaciones llamadas de la sociedad civil no votaban, no estaban con nosotros, la mayoría, porque no estaban pensando en transformar. Si acaso se quedaban en el regodeo del análisis de la realidad. Pero ¿cómo vamos a estar nada más analizando la realidad? Lo que tenemos que hacer es transformar la realidad, más cuando se trata de una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios. Entonces, esas son nuestras diferencias de fondo. Afortunadamente, la gente ya está entendiendo de que necesitamos cambiar, nos dan su confianza, su apoyo, se protege la naturaleza, estamos muy conscientes de eso. A veces, cuando empezó lo del Tren de Maya, salían manifiestos y abajo firmantes que ni siquiera conocen el sureste, ni saben desde cuándo existe Espujil y cómo se fundó Espujil, o sea, independientemente del mundo prehispánico, cómo se quedó
abandonó toda esa región porque no tiene agua, tiene problemas de falta de agua que ya estamos resolviendo. Cómo llegaron colonos de todo el país, está lleno Campeche de colonos, como Quintana Roo, estados muy generosos, muy generosos. Bueno, aquí en un ejido que se llama Constitución, allá por Espujil, está enterrado mi abuelo, campesino. Entonces, imagínense, llega un presidente del sureste y va a apostar, va a promover el que se destruya la selva. Si yo soy de aquí y sé la importancia que tiene nuestra cultura, nuestras culturas y la importancia que tiene la naturaleza. Ya me alargué mucho, ya nos vamos a ir. A ver. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Eric Canul de Campeche en línea. En las últimas semanas se dieron a conocer las irregularidades en la construcción de Ciudad Administrativa, que fue construida por el gobierno de Carlos Miguel Aiza González sin ser dueños del terreno. Presidente, ¿respaldaría investigaciones contra el exmandatario y pediría esclarecer acciones de su gobierno? Además, ¿estaría a favor de castigar a quien resulte responsable de alguna mala acción? Pues eso le va a corresponder a los gobiernos locales. Tiene que haber denuncias y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva. En lo que a mí respecta, yo tengo el compromiso de no fabricar delitos a nadie y no es mi fuerte la venganza. Yo estoy pensando siempre hacia adelante. Yo creo que Laida igual. Si nos quedamos anclados, ¿no?, en el pasado, vamos a perder mucho tiempo. Desde luego, no hay que ser cómplice. Si hay verdaderamente un delito que perseguir, un acto de corrupción, pues se presenta la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad tiene que resolver. Pero hay que ver sobre todo hacia adelante y lo más importante es el proceder de nosotros, no estar viendo nada más lo que hicieron. Claro que se cometieron atrocidades. Estamos hablando del periodo de más corrupción en la historia de México. Ni en la época colonial se robó tanto como en los 36 años de política neoliberal. Claro que sí, pero como queremos ya terminar con eso, lo mejor es poner el ejemplo, lo mejor es lo preventivo. No es nada más meter en la cárcel a las gentes, sino garantizar que no se va a repetir de nuevo ese saqueo. Y eso depende de nosotros, del ejemplo que demos. Porque ¿qué pasaba antes? ¿Se acuerdan cuando Salinas mete a la cárcel al líder sindical de petróleo y a otros, creo que a un banquero, y engaña? Sí tiene carácter. Ahora sí. ¿Cómo terminó Salinas? Es sin duda el padre de la desigualdad moderna, porque se dedicó a entregar bienes de la nación y del pueblo a sus allegados. Todos los bancos que eran de la nación los entregó. ¿Y saben cómo los entregaban? Iban hablando el secretario de Hacienda de aquel entonces, Aspe, y el hermano de Carlos Salinas, Raúl, y ellos decidían, van a entregar primero Teléfonos de México, y quiere Teléfonos de México Roberto Hernández y Carlos Slim, y deciden entregar Teléfonos de México a Carlos Slim, y como premio de consolación a Roberto Hernández le dan Banamex. Pero como tenían que hacer la faramalla de subastar los bancos, lanzan la licitación para vender Banamex y entran 3 compradores. Resuelven darle Banamex a Roberto Hernández y el que quede en segundo lugar, en la siguiente convocatoria, la siguiente subasta, le dan Bancomer. Todo esto en un plazo de 20 días. Como en un año, entregaron 15 instituciones financieras, 15 bancos, así como se lo estoy explicando. Y luego viene Zedillo y entrega todos los ferrocarriles, como 25,000 kilómetros de líneas de ferrocarril. No saben cuánto me alegré cuando me enteré que el ferrocarril del sureste no lo habían concesionado. Fue lo único que dejaron, el ferrocarril del sureste y el del istmo. No les interesaba el sureste ni para robar, por el abandono en que estaba el sureste. Entonces, cuando Salinas toma estas decisiones espectaculares, bueno, me acuerdo que anuncian la reestructuración de la deuda y como tenían todo el control de los medios, por televisión, nos piden a todos ponernos de pie porque se va a cantar el himno nacional, porque ya México ya había salido adelante. El peor saqueo, engañando, así. Entonces, metes a la cárcel a este fulano, este otro, te van a aplaudir
Esto sí, ahora sí se está viendo. Y el que lo hace termina igual o peor. No. Nosotros tenemos que dar el ejemplo que se puede servir al pueblo sin robar. Y eso sí, no ser, repito, tapadera. Si hay algo, la autoridad, pero no agarrar eso como política fundamental. No, que los jueces resuelvan y que no apostemos a la venganza y vamos hacia adelante. Y yo felicito a la gente de Campeche, la verdad, porque eligieron bien. Aquí voy a confesar algo, como no les tengo confianza a los del Tribunal Electoral, porque hicieron cosas tremendas, cambiaron resoluciones, o sea, primero emitían una resolución en un sentido y luego esa misma resolución la cambiaban. Puedo probar lo que estoy diciendo. Entonces, cuando dicen, van a contar los votos en Campeche, ¡ay, nanita! Sí me preocupó, porque eran capaces de eso y de más. Y luego, los que apoyaban esas decisiones y no saben el gusto, casi no hablaba yo, porque también, si yo hablo a favor de algo, bueno, aquí es donde te duele. Entonces, tiene uno que estar así. No mencionaba yo nada, no hablé nada, pero por dentro estaba, híjole, se van a atrever. Bueno, ¿y qué resultó? Cuentan los votos, ¿sí? Yo creo que hasta sacaste más, ¿no? Más votos, porque los campechanos son mucha pieza. Que viva Campeche. Dios.